Ese es todo el sistema de la ecuación. Miren, cuando se inicia el sismo, ya el agua comienza a mover por la vibración, por la onda de corte del sismo, ¿no? Lógico. Y si este suelo, el suelo no da no tiene la opción de realizar un drenaje, el agua, la presión de este agua va aumentando mucho. Por eso es que acá vemos que los esfuerzos verticales siguen ahí, no hay problema. Miren, sigue igual, ¿no? Como la gráfica. Pero miren la presión de poro, ya no es así recto, ahora es zigzagueante, o sea, ya es como una olla arrocera cuando nosotros ya llega un momento que la olla arrocera la está, o a veces sale el vapor, es una presión que se genera. Entonces acá, ante ese movimiento del agua, el agua está presionando ya al suelo, ¿no? Por eso es que vemos que en esta forma se grafica así. Ahora, cuando queremos ver la presión efectiva, vamos a ver pues que va a variar desde el nivel freático hasta cierta profundidad o hasta acá la profundidad donde está la arena limosa, ha variado totalmente la presión efectiva. ¿Se dan cuenta? Pero debajo ya debajo de la línea de la arena donde se produjo el agua, donde está el agua, miren, ya casi es recto. Por eso les digo que es importante que ustedes tomen en cuenta las distancias, ¿no? Donde son más leves, donde son más catastróficas y donde al menos se puede rescatar una. Vamos ahora al proceso de licuación. El sismo siguió. Lo interesante saber acá en el sismo es la magnitud y la duración miren, tan veloz es la onda del sismo que al suelo no le ha permitido drenar nada. Por eso es que ustedes ven que acá estaba tratando de salir, tratando de drenar, no salió el agua, pero llega un momento que el agua sale hacia arriba. Por eso es que vemos en algunas fotos de licuación que se forman esos cráteres de arena. ¿Por qué? Porque por ese cráter ha salido el agua a una profundidad, a una altura más o menos de 5 metros. Cuando regresa con tanta fuerza que hace y comienza a girar como si fuera un remolino. ¿No? Es importante eso porque cuando uno va a un lugar, lo- se observa estos cráteres donde está la arenita a su costado, entonces uno dice, ah, ya, este suelo es licuable. Solamente con mirar eso, miren, no necesito hacer un análisis de laboratorio, con mi software, con mi hoja de cálculo, no, basta que yo vaya al campo, por eso es que le digo siempre, no, ustedes tienen que ir allá, verificar in situ lo que ven, lo que hay, y no solamente centrarse en el área donde voy a trabajar, sino las zonas aledañas. ¿Por qué? Porque eso también influye, ¿no? Así que acá, por ejemplo, ya vemos que se hizo, ya se produjo, el agua no pudo salir, por lo tanto, lo único que le queda es salir hacia arriba, ¿no? Esa es su gráfica cuando ya, y miren lo que ha ocurrido, ¿no? El esfuerzo total están ahí, pero la presión de poro, mire cómo cambia, mire cómo sigue aumentando. Esa presión de poros aumenta, donde si yo a esta presión de poro la hago o igual o mayor que esto, entonces va a ser cero, ¿no? Entonces, el esfuerzo efectivo va a ser igual a cero, o sea, desaparece. Por eso es que acá nosotros estamos viendo que el esfuerzo efectivo es igual a cero. Cuando la presión de poro es mayor que la presión total. Por eso es que, ¿qué es lo que pasa de ahí? Ya colapsa la estructura, por eso es que no vemos acá la gráfica del esfuerzo efectivo, sino ya debajo de este estrato, porque acá ya es más leve. Miren, una, una figura muy interesante, que yo estoy seguro que no la van a encontrar en los libros. Bueno, yo he buscado en varios textos, no se encuentra, pero
a veces es bueno siempre tener amistades, ¿no? En otros lugares, en otros países, porque gracias también, y la importancia, porque él lo mencionaba, lo explicaba, ya tuve que decirle, pues, que siquiera esa foto me la envíe, porque la vida que este era, al menos a mi criterio, estimado, veo que este es el resumen de todo lo que significa la liquefacción de suelo. Con este análisis, con esta interpretación de que usted esté dando a la liquefacción, estoy seguro que cuando tenga un problema de esto, no le va a ser difícil, no se le va a incomodar porque usted ya conoce cómo debe tener. Ahora, ¿por qué sucede? Es una consulta para ustedes. El deslizamiento de los taludes. porque Por ejemplo, estoy en la... se vence el ángulo de fricción A ver, interno del suelo. ya el ángulo de fricción, ¿no? Ya, Doc- no, Doctor, sí, sí, dígame. este, quizá de repente por los esfuerzos axiales, ¿no? Por Cuando los... son los esfuerzos axiales. Ya, sí, dígame. La, Ya, la, la presión de los esfuerzos axiales cuando hay presencia de repente de humedad, porque normalmente se suceden cuando hay humedad, ¿no? ujú, La humedad ingresa, pues, ¿no? Y los poros quizá de repente que están ocupando ahí ese vacío, al final se liberan y suceden esfuerzos axiales verticales hacia abajo, pues, ¿no? Y lo hace que la inestabilidad del talud pues ceda. sí, estamos por ahí. Vamos, miren, ven, se dan cuenta como poco a poco va saliendo. Vamos, eso como le digo, miren, eso es lo que nosotros, bueno, yo eso lo aprendí en Provía Nacional, que nos reuníamos todos los profesionales de todas las especialidades. Y esos comentarios, esos criterios, lo íbamos formando hasta que sacábamos una idea lo que es, ¿no? Porque cada uno tiene su manera de interpretar una situación. Se, se dice esto, dijo lo de acá. Oye, ¿qué tal si unimos esto y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, está en lo correcto, está en lo cierto. Y esa es la mejor manera, estimado. Por eso es que yo siempre le digo, ¿no? Que nosotros casi a veces, bueno, al menos en mi tiempo, y soy sincero, geología casi la veíamos como hasta la mecánica de suelo. Era un curso preparado que más se dedicaba a veces a lo estructural, al concreto, ¿no? A los cálculos, ¿no? Pero casi a la geología no le damos importancia, a la mecánica de suelo. Pues es que yo le digo, ¿no? Que es bueno intercambiar opiniones porque de esas opiniones vamos a sacar lo mejor, ¿no? Por eso que yo siempre les consulta, les hago a todos, porque cada uno tiene su manera de interpretar, de decir las cosas, ¿no? Qué bien. Por lo tanto, ya hemos visto un término humedad. ¿Alguien más puede opinar? Por ejemplo, el ingeniero que es de Ayabaca se encontrará el ingeniero que es de Ayabaca. Sí, doctor, acabé de participar. Ya. Sí, sí, mire, y usted, por ejemplo, los taludes que hay en esos suelos son de arcillas expansivas, la mayoría. Los cerritos de Ayabaca, Huancabamba, ¿no? Y ustedes saben que la arcilla absorbe el agua, ¿no? Absorbe el agua. Entonces, ese agua está ahí, la presión de poro existe ahí. Pero si yo quiero analizar desde el punto de vista con presión efectiva, yo sé pues que la presión efectiva es igual al esfuerzo total, o sea, la carga total menos la presión de poro, ¿no? Pero cuando esta presión de poro supera, la presión de poro es mayor que el esfuerzo vertical, superó esto, entonces el es- la presión efectiva se hace cero, ¿sí? ¿Van entendiendo? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Entonces,
voy a llevar esa presión efectiva, mire, ese cero, lo voy a llevar a esta fórmula, a la fórmula de Mohr-Coulomb, que acá le falta la cohesión, porque vemos que no es necesario nuestra la cohesión, porque no es un suelo friccional. Pero si yo lo llevo acá, y este es el esfuerzo del cortante, es la resistencia al esfuerzo cortante, escuchen, aquí es cero, por esto es cero, por lo tanto, la resistencia efectiva del cortante es igual a cero. Y los suelos, ¿ante qué fallan? ¿Ante qué fallan los suelos? ante Ante corte. un esfuerzo Ante cortante. la resistencia cortante, ¿ven? Por eso es que viene el deslizamiento, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, esto tiene muchas aplicaciones, estimados, y se demuestra. Y yo, la verdad que, bueno, ya es cosa de los, como dice, cosa de gringos, ¿no? Pero a mí me parece que ciertas clases de maestría deben ser presenciales, de verdad. Porque fíjese, aquí a todo el mundo usted le puede preguntar, oye, ¿por qué se produce el deslizamiento? Yo estoy seguro que pocos o nadie le contestará. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos viendo acá que sí lo podemos demostrar, porque acá este esfuerzo cortante se hace cero, por lo tanto, como los suelos fallan al esfuerzo cortante y ese cortante no existe ya, se desliza pues el talud, ¿no? O sea, hay una demostración a eso, estimado. Pues es que yo quería compartir esto con ustedes y hacerlo bastante claro, porque cuando conozcan bien esto, lo analicen bien, yo estoy seguro que ustedes no van a tener problemas cuando encuentran un nivel freático. Bueno, y muchos se asustan. Ay, que hay nivel freático. Seguro que hay que ver si es licuable o no licuable. Ya, pero uno ya lo conoce, está tranquilo, ¿no? Doctor, una No sé si, consulta. sí, dígame. ¿Cómo determinar, con qué ensayo se podría determinar el nivel de porosidad de un suelo? En la presión de poro, mire, Sí. nosotros en el triaxial, ahí determinamos la presión de poro, en el triaxial. Lógico que yo también lo puedo calcular. Van a ver si ustedes ven cómo se calcula. Pero, o sea, analíticamente y en laboratorio lo puedo hacer. El triaxial tiene la condición de que calculamos la presión efectiva y también calculamos la presión de poros. Ujú. ¿Estamos? ¿Alguna consulta al respecto, por favor? Con confianza, para pasar después ya a lo que nos interesa ya con más fórmulas, con más teoría, con más conceptos, para que esto ya quede grabado en el disco sólido. No le digo disco duro porque ya seguro están en el disco sólido ustedes, para que de esa manera ustedes ya, pues, como le digo, cuando encuentran un nivel freático, miren la condición que se da, ¿no? No está tan profundo el nivel freático. Miren, está casi superficial. Entonces, por ejemplo, como les digo, en Castilla, frente al mercado de Castilla, hay un colegio y el nivel freático está a 60 centímetros o 80. Imagínense lo que puede suceder, ¿no? Ante una onda sísmica. Por eso yo les dije ayer, a mí me interesa la intensidad y la profundidad del sismo, ¿no? Porque el sismo es superficial entre 0 y 30, o sea, 0,40 kilómetros. Lógico, suceden muchas cosas que no vale mencionar, ¿no? Pero pasando 60, 70, es más leve lo que puede producir. Así que, y nosotros estamos supeditados a esto, pues, estimado, ¿no? Tenemos suelos arenosos en mismo Piura, también tenemos suelos arenosos, en Castilla, ¿no? En diversas zonas tenemos este tipo de suelo. Y lo que nos interesaría ahí es conocer si hay presencia de nivel freático. Si no hay presencia de nivel freático, tranquilo, pues, ¿no? Ojo que cuando hacemos, por ejemplo, hace poco estaba haciendo una construcción un amigo de una edificación y me dijo,
Mira que estoy preocupado porque, no sé, el asentamiento que se está produciendo en el edificio. Entonces, lo primero que uno debe preguntar, estimados, debe ser en qué tipo de suelo está cimentando. Y me dijo, es una arena. Y yo, pues, una arena, ¿por qué te preocupa? El asentamiento ahí es inmediato. Y cuando el asentamiento es inmediato, conforme yo voy construyendo, se va dando el asentamiento. Termino de construir, ya no hay más asentamiento. Y miren que todo ese asentamiento está dentro de un rango permisible. Si estoy usando zapatas, es para un rango de 2,5 centímetros. Si estoy usando una plata de cimentación, el asentamiento puede ser hasta 5 centímetros. Pero miren lo que ahora hay, por eso yo le digo, yo estoy de acuerdo con la modificación. No solamente, y a ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Acá está, es un esfuerzo cortante. O sea, todas las fórmulas del doctor Terzaghi eran a raíz para el análisis de la resistencia al cortante del suelo. Sin embargo, ahora se pide, corrobora tu atención a mi por asentamiento. O sea, tomas el asentamiento y calcula la carga que se va a producir con ese asentamiento. Entonces, ¿cuánto es tanto? Si esa carga es menor a la carga admisible que tienes, pues estamos bien. Eso lo vamos a ver, ¿no? Porque me interesa que lo vean eso porque también es algo que se va a dar ya. Ya la norma, la nueva norma ya lo va a pedir eso. Entonces, yo creo que es importante que ustedes también ya lo vayan sabiendo, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, por favor? ¿O algún tema que quieran analizar? ¿Estamos? ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahora sí, vamos a ver a qué se llaman esfuerzos totales y qué los esfuerzos efectivos. En esta gráfica ven ustedes los esfuerzos totales, son las cargas. Y acá está la presión de poro, ¿no? Están las flechitas de negrito, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significado tiene eso en la figura. Pero vamos a ver también qué, qué nos dice la teoría, qué nos dice la parte teórica. Dice, en una masa de suelo saturada está compuesta por dos fases distintas, el esqueleto de partículas y los poros. O sea, ese es el nivel, en un suelo saturado solamente existe el agua, en la fase líquida y en la fase sólida, ¿cierto? Acá lo estamos repitiendo, pero ya un poco más profundo el término. Dice, cualquier esfuerzo impuesto sobre el suelo es soportado por el esqueleto particular y también en buena parte por la presión del agua, ¿no? El agua, en algunos, en el caso de la liquefacción, recibe toda esa presión originada por la carga o por el sismo, por la onda sísmica, y tal es así que se aumenta, no sabe por dónde escapar, se presiona y llega un momento que como una olla arrocera, le digo, sale la tapa, explota y sale su... Y miren, quizá ustedes no se han percatado de esto. Cuando nos hablaron de la olla de arrocera, todo el mundo pues decía, como su compañero, ¿no? Que temprano ha tenido que preparar el desayuno, no lo ha hecho, lo han reñido, ¿no? De repente, pero en una olla arrocera, miren cómo sale ese vapor. Y miren, ahora nosotros lo vemos así, pero escuchen, cuando yo estuve evaluando la carretera de Chimbote, Tocache, estaba llegando a Siguas, íbamos con la cámara, la filmadora, yo iba con la filmadora, el asistente solamente con la cámara tomaba fotos. Llega, es bueno, eso es recomendable, les recomiendo, estimados. Siempre es bueno trabajar con la gente que vive en los lugares. ¿Por qué? Porque ellos conocen su hábitat, nosotros no lo conocemos. Y gracias a eso, porque siempre a nosotros nos aconsejan eso, ¿no? Y gracias a eso, hasta ahora estoy vivo.
¿Y por qué? Y yo iba filmando, normal, tranquilo, y corre un señor, el asistente, me dice, ingeniero, corramos, salgamos de acá. Y yo pues le digo, pero ¿qué pasa? Si no hay nada, no, corramos. No sé cuándo hemos estado ya en un lugar que más o menos no nos alcanzaba el deslizamiento, me dijo, mire la parte de los cerros. Miren, por eso yo se los comunico a ustedes, ¿no? Porque algún día van a trabajar en la sierra. Nosotros los civiles en todo lugar trabajamos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Mire, ve ese humito que hay ahí. Sí, le digo, te viene el deslizamiento. O sea, no era el humo, sino el choque ya de la presión, el agua, tanto fue la presión del agua que hace como un vapor, pero ¿qué es lo que explota como si explotara? Y lógico, como es un suelo, sale la polución y se ve como un vapor. Entonces me dijo, a partir de ahí va a haber, se está formando el deslizamiento. Y cosa cierta, no me podrán creer que gracias a él estoy vivo, de verdad. Le agradecí. Eso es bueno, estimados. Siempre contratar a las personas que son del lugar porque conocen todo lo que pasa. Por ejemplo, si yo estoy cerca a una quebrada, un río, en muchos de los casos no están activadas, pero le preguntaría, estimado, esta quebrada si ha pasado agua algún tiempo. Sí, entonces esperaré que se activen esas quebradas. Algún día va a llegar nuevamente, ¿no? Por eso yo le digo que eso me salvó, porque yo normal, pues, pero ahora lo relaciono con la olla arrocera, esa de que cocinan algunos, sale ese vapor, es prácticamente es eso. Y ahí, cuando ustedes vean así, y no sé si vieron cuando fue el temblor en Sullana, los cerros en Paita parecía como un mito. No sé si vieron ese video, yo lo he visto. Ah, dije, entonces ahí se ha producido una liquefacción, un deslizamiento. ¿Ven? O sea, cosas tan sencillas que a veces uno no le da importancia, ¿no? Pero cuando uno ya comienza a entrar al tema, ya se va. Hoy día, por ejemplo, eso lo relaciono con lo que me dijeron una vez, ¿no? Es ejemplo, una olla arrocera. Tanta la presión que sale la tapa y sale el vapor. Acá igual, ¿no? Así que ese es un comentario que les hago para que ustedes lo tomen en cuenta siempre. Bueno, retornando a nuestra figurita. Cuando ustedes ven que aquí una partícula, acá hay otra partícula, pero entre ellos hay estas flechitas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Miren cómo lo han designado, sigma prima. ¿Y qué es sigma prima? El esfuerzo efectivo. Digo, La presión efectiva. Entonces, ¿qué es la presión efectiva? El contacto entre partículas en un suelo saturado. Eso es todo, estimado. Es el contacto de las partículas para y forma la presión efectiva. ¿Se dan cuenta? Ese es el concepto. Y vamos a ver el concepto, pero estamos viendo ya, ¿no?, que cualquier esfuerzo impuesto sobre el suelo es soportado por las partículas del suelo, ¿no? Y también alguno por la presión del agua, porque depende del tipo de suelo, no drena, pues ahí está eso, recibe esa carga, tanta es la presión que, como dice, como si explotara y comienza pues la falla del suelo como son deslizamientos, ¿no? Entonces, dense cuenta acá. Ahora, la presión de poro es el agua. La original este es el agua, ¿no? Y miren, es hidrostática porque está en todas las direcciones. Actúa en todas las direcciones. Por eso es que este señor, cuando es mayor que el esfuerzo vertical, pues separa las partículas, ya anula. ¿Qué quiere decir cuando ya la presión es mucho mayor que el esfuerzo efectivo? Prácticamente separa las partículas, anula el esfuerzo efectivo y se produce la falla en el suelo o si es un talud,
los deslizamientos. ¿Se entendió, estimados? Sí, doctor. Me alegra mucho. Cualquier consulta, por favor, no se queden. Acá, bueno, está determinado por el esfuerzo, ¿no? La forma carga distribuida, la práctica del suelo, ¿no? Partículas, dos partículas, y aquí es el contacto a la presión entre estas dos partículas nos da origen a la presión efectiva. Y acá está la presión del agua, que es hidrostática. Hidrostática significa que actúa en todas las direcciones, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver, miren, la presión de poros. Acá tenemos un suelo no saturado, miren, están unidas casi las partículas, están juntas, ¿no? Hay el agua, pero están casi juntas, ¿no? Entonces dice, en general la presión de poros consiste en la presión en el agua dentro de los poros, lógico, del suelo, ¿no? ¿Cómo la identificamos? Con la letra U. Y escuchen lo que dice acá. La presión de poros disminuye los esfuerzos normales efectivos entre las partículas. O sea, esto lo anula porque lo separa, ¿no? Entonces, ahí está, dice, trata de separarlas y, por lo tanto, disminuye la resistencia a la fricción. O sea, si vuelvo acá, yo separo, acá hay una fricción, ¿cierto? Están unidas, hay fricción. Pero una vez que en la presión de poros lo separa, anula toda la presión efectiva y no hay ya fricción de partículas. ¿Se dan cuenta? Ya está. En uno estamos no saturado y en otro ya el suelo está saturado. Miren la forma, las partículas ya están separadas. O sea, ya no hay expresión efectiva, por lo tanto, en ese momento, cuando se separan todas las partículas, el agua es mucho mayor, se produce la falla en el suelo y se un talud los deslizamientos. Doctor, buenos días. Una Claro, sí, consulta. dígame. Mire, le pongo un caso, conformación Ya, de un terraplén, más o ya, menos 1 metro de altura, ¿no? Un talud más o menos 3 en 1, 1 en 3. ya. Este terraplén, al conformarse, por decir, con un material, con presencia de arcilla, bastante arcilla, eh, Ya. ¿pasaría lo mismo si se satura con una lluvia este terraplén que ha sido conformado con un material con gran Ujú. presencia de arcilla? Ya, yo les dije que cuando yo tengo arcilla y quiero ver si es licuable, lo que tengo que hacer es el ensayo de liquidez. Es una fórmula o también lo puedo calcular ¿Por qué? Porque está en función, la liquidez está en función al porcentaje de finos, ¿no? Yo tengo un cuadrito de eso donde dice, entonces usted sabe que tenemos tres tipos de arcilla, la ilonita, la ilonita, hilita y magmorilonita, son las tres. De las tres, si yo tengo una CH, va a ser licuable, porque el porcentaje de fines es alto ahí, es demasiado plástico. En cambio, los demás no. Por eso es que le digo que siempre es bueno analizarlo. Fíjense el error que se cometió acá en Real Plaza, y eso le digo porque hice ese trabajo. Hicieron un relleno, un terraplén, así como dice el ingeniero, y miren que hasta pasó el control de compactación, porque cuando me llamaron, me dijo ingeniero, ¿qué es lo que pasa? Compactaron, colocaron los cerámicos, lo que pasan pues, ¿no? Para la entrada, pero llovió, lo que el caso es del ingeniero, llovió. Y entonces, ya anunciaban, pues creo que llovió el día bien, anunciaban ya el sábado la inauguración del local. Y total que cuando llueve al día siguiente, todas las losas cerámicos agrietados. Y imagínense eso, ¿no? Que es presentar a la gente, eso, pues, a todo el mundo se iba
lo iba a tomar como una burla, ¿no? Suspendieron la inauguración y van al laboratorio, conversan conmigo. Fíjense cómo es, ¿no? No sé si conocerán al doctor Vivar o han escuchado del doctor Vivar. Estos temas los conversábamos siempre con él. Él le gustaba escuchar lo de Piura, porque dice, oye, me gusta Piura porque tiene una variedad de suelos que es importante estudiarlo. No es un especialista en el área de vial y parte geotecnia también, ¿no? Y entonces, siempre es bueno que ustedes, por eso les digo, ¿no? Que cuando nosotros conocemos la geomecánica de los materiales, actuamos. Miren que yo pedí los Proctor, de repente falla la compactación, y normal, Proctor modificado, algunos llegaban hasta el 99, pasaban de mayor o no 99%, uno por ahí que 100%, bueno, el hecho que estaba dentro del rango de Proctor modificado. Pero siempre es bueno que ustedes vean o analicen de dónde proviene la arcilla. Ayer ustedes me lo dijeron, ¿sí? El ingeniero que me lo dijo me podrá repetir para que escuchen también sus compañeros de dónde proviene la arcilla Descomposición química de las rocas, dice. de una erosión química de la roca, ¿cierto? Entonces, si Y yo las sé que es arcillas, una, doctor, las arcillas dígame, dice montorilonita, hilita y la, caolinita. sí, Esos la tres. caolina, son las tres, sí. Ajá. Y la más peligrosa es la momorolonita, ¿no? La hilita, Entonces, miren, gracias. la hilita es la Sí. más peligrosa. No, pero la más peligrosa, Es la de que, potencial expansiva, la hilita. La hilita. pero es menos que la momorolonita, pues. La mueva, profe. La mueva más Claro, peligrosa. Sí. claro. Tiene más porcentaje la arcilla momorolonita. Bueno, eso ya va a ser en la pregunta, también la voy a hacer con el examen final. Entonces, miren, a partir de ese concepto que proviene de la erosión química, y bueno, ustedes hicieron el análisis químico al afirmado, no me dijeron. Entonces, hay que hacerlo. Y ahí salió, pues, que eh, esa arcilla era expansiva y tenía un alto porcentaje de momorolonita. Entonces, ¿qué es lo que pasa, estimados, en la arcilla? En la arcilla siempre se forman unos tubitos que le llaman floculación. Y en esos tubitos que se forman como unos canales microscópicos entre el agua. Entonces, ¿cuál es el problema cuando yo tengo una arcilla expansiva, una CH? Es que entra en contacto con el agua. Esa va a ser mi preocupación. ¿Por qué? Porque entrando en contacto con el agua, esta arcilla se expande. Se seca el agua, se contrae y se produce el agrietamiento se refleja sobre esto, miren, se reflejó sobre los, ¿cómo se llama? Las losetas que habían colocado. Entonces salió carbonato alto. Entonces yo le dije, mire amigo, aquí se ha formado esto. Tienen que escarificar y rehacer esto. Pero habían colocado como más de 1,5 metros de este material. Y saben, voy a decir la empresa porque lo digo porque nunca me pagó, ¿no? Pero sí llegaron a saber en Lima que había yo hecho ese trabajo. El ingeniero Vivar, cuando vino acá, dijo, me contaron que un ingeniero piurano lo había hecho. Y yo estaba ahí, ¿no? Y me señaló, ¿por qué nos conocimos? Usted, ingeniero Timana, fue, ¿sí o no? Sí. Pero mire, es un procedimiento, por eso les digo, nosotros siempre tenemos que tener cuidado con las arcillas. En este caso del terrapendes, ingeniero, yo le sugiero que vea esto, ¿no? En la sensibilidad, porque ahí va a usar, para el análisis de los finos, va a usar el hidrómetro, en un laboratorio lo puede hacer y determinar el porcentaje, calcula eso, si está en el rango permisible, pues no pasa nada, pero si pasa el rango, pues lógico,
va a ocasionar problemas, ¿no? Así que ya saben, estimados, tengan bastante cuidado. Por eso yo les digo, ¿no? Que cuando vienen los ingenieros de la UNI y la Católica, que son muy buenos amigos conmigo, los conozco a muchos de ellos, tanto de la UNI y la Católica, ellos siempre dicen, ¿no? Tú eres el único que conoce bien esto por allá porque es tu tierra. No le digo, es que la pasa es que uno tiene que estudiar y, no sé, ¿y para qué? Cuando vienen, mm, ya voy a decir, me llaman ingeniero para que nos haga ya ver si es licuable, no licuable, o si es estable o no es estable. Y todo esto participa, la presión de poro, la presión total, o sea, la carga que va a soportar el suelo y cálculo de la presión efectiva, ¿no? Y de ahí viene demostrar la inestabilidad con un programa, es el i6, creo que es, porque antes había el 5. Como le digo, yo trabajo con un amigo que es muy bueno en ese tema y le gustó pues conversar, siempre ¿no? Me dijo, mire, usted tiene la teoría, me va diciendo la forma, hacemos esto y para que con- y logramos hacer un auge cálculo para la licuefacción también, ¿no? Bien, entonces miren, grábense esto en su memoria, cuando es un suelo no saturado, la presión de poro está ahí, las partículas están aparentemente unidas, una cohesión aparente, y cuando llega ya el sismo, esa presión de poro es tan alta que supera el esfuerzo vertical y del esfuerzo cortante se hace cero. Miren cómo termina la partícula separada, ¿no? Ya no hay una fricción entre ellos, no aparece el esfuerzo. Aquí ya no hay esfuerzo efectivo, desapareció, porque el esfuerzo efectivo se da en el contacto entre dos partículas. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo, por favor? Que se fueron a tomar desayuno, creo, los Sí, muchachitos. doctor, está muy claro. No, sí está bien, doctor, sino que ahí cuando usted dice que se ha separado, es Ujú. porque ya está la licuación haciendo su trabajo, porque, Ya, claro, porque acá le voy a explicar. ya, claro, ahí sí. Aquí la onda sísmica ya, mire, ya la desapareció. Si aquí analíticamente ya desapareció el esfuerzo vertical, ¿cierto? Si sale cero, acá es cero, la resistencia del cortante es cero, por lo tanto no se desliza, ¿no? Por lo tanto, en este caso acá, como se hace para allá, no hay nada que se oponga a eso, solamente el agua ya, aquí miren el agua cubierto totalmente al suelo. Y lo único que le queda para liberarse un poco de la presión, ascender, pues, ¿no? Por eso es que se forman esos cráteres de arena. Ojalá que estén acá, ¿no? Porque me gustaría para indicarles. Pero ahí ya, eso es ya cuando se produce la licuación, ya, pues, ahí es donde cola. Si es superficial, miren lo que hace acá, ¿no? Si es superficial el nivel freático, pues la estructura colapsa, ¿no? Y van a dándose cuenta ustedes que miren, acá sigue, ya casi está normal, sigue manteniéndose, acá también, pero el esfuerzo efectivo ya es cero, ¿no? Se da a una profundidad determinada eso. O sea, ahí está demostrado eso. Bien, los esfuerzos ejercidos por el esqueleto solamente se conocen como esfuerzos efectivos, y a los esfuerzos del agua se le denomina presión de poro o presión intersticial, Hola, doctor, ¿sí? buenos días. Una Sí, consulta. sí, ¿Qué pasaría si yo tengo un perfil de suelo en ya, donde el estrato superior de 0 a 6 metros es un estrato rígido como una arcilla de 0 a o 6 una metros. arcilla saturada que no es sensitiva, que no es sensible? Pero Ya. más abajo, en los perfiles inferiores, tengo arena Ujú, saturada, número de golpes ya, relativamente bajos y que son susceptibles a licuación. Bueno, usted dijo que si estaba la licuación de 0 a 5 metros, había un colapso. Pero ¿qué ujú. pasa cuando los estratos inferiores por debajo, en este ejemplo como los 7 metros, el suelo inferior es licuable? ¿Qué pasaría con ese suelo? ¿Se hundiría? Bien, por eso yo le digo, si yo tengo una arcilla en el estrato superior, no, le digo, lo analizo y lo que me interesa es la
¿cierto? Pero si no es, no es licuable, ya no me voy a preocupar. Ojo, que la arcilla casi es impermeable, es impermeable. Entonces el agua se va a mantener acá. Hay nivel freático ahí. Singe, pero ¿A, debajo hay a- arena, debajo de esa a arcilla hay qué arena. profundidad está el nivel freático? A la profundidad más o menos a 1 metro desde el nivel del terreno natural. Por eso le digo, la arcilla necesita su análisis para ver si es licuable. Si es licuable, pues lógico, va a incidir la presencia de nivel freático. Porque ojo, que en un suelo friccionante, en este caso la arena, a veces el agua sube por capilaridad. Y lo primero que haría, pues, es a los finos de esta arcilla, los va a diluir produciendo asentamientos diferenciales. Yo les sugiero que haga análisis primero del estrato arcilloso, sobre todo la sensibilidad, ¿no? De Ya, acuerdo a eso, sí, dígame, pero en el estrato inferior donde hay arenas, sí se determina que ese suelo arenoso es licuable. Entonces, lógico. ¿qué sucedería ahí? O sea, Ujú. ¿cómo se comportaría el suelo a un evento sísmico? ¿Colapsa o no colapsa o se hunde? ¿Qué pasaría? Porque son dos No, por estratos eso, diferenciados. claro, por eso yo le digo, yo analizo esto, ¿cierto? El primer estrato. Si analizo que es sensible, pues sí, y sé que la licuación se va a dar, porque hasta 15 metros yo puedo tener donde uno es catastrófico, el otro es leve, el otro es pasajero o un poco. Yo analizo primero el estrato de arcilla. Si no es licuable, pues mm, no me voy a preocupar tanto por lo demás, porque así se de esto ya es menos. Mire que usted está entre 0 y 6 metros, ya pasa el rango de 0,5, que es cuando un estrato es licuable, pero en caso suelo friccionar. Pues yo le digo, acá yo debo estudiar primero la sensibilidad de esa arcilla y de acuerdo a eso veo si es licuable o no licuable. Entonces ya, si es licuable, lógico, va a haber incidencia de los estratos inferiores. Pero si no es licuable, puede haber, pero va a ser mínima. O sea, de repente es algo leve o pasajero, ¿no? Porque depende de la profundidad donde se puede 5 hasta 10 metros, eso ya es menos, hay produce un volteo, y de 10 a 15 ya casi se produce solamente es un asentamiento que se puede producir. Pues yo le digo, a mi criterio, yo primero analizo el estrato superior. Si está dentro de ese rango que es licuable, lógico, va a tener que plantear que toda la estratigrafía es licuable, ¿no? Así es. No Allá, sé o si sea, habré... si el Ujú, estrato por debajo de los 7 es arena que es ujú. potencialmente licuable, directamente decimos en conclusión, el suelo es potencialmente licuable. Pero a partir de 5 hacia abajo, Sí, porque yo no he claro. hecho el análisis todavía del estrato superior. Pues yo le sugiero que haga el estrato superior, haga esto, ¿no? Conociendo la sensibilidad. Si es sensible o no, entonces ya, entonces sabe que hay que tener cuidado, hay que decir que todo el estrato es eso. Ahora, hay metodologías para solucionar esto. Pues yo le digo, nosotros tenemos un problema, pero también tenemos una solución. ¿Y qué recomendaría usted, por ejemplo? Si pongamos que el estrato que encontró arriba es una arcilla que sí es licuable. Entonces, toda la estratigrafía que encontró es licuable, ¿cierto? Es potencialmente licuable. ¿Y qué recomendaría usted? Porque si yo voy a un estudio geotécnico, me van a decir, ingeniero, dos alternativas, esto y esto. O una, haga esto o haga lo de acá. Depende también de la infraestructura que voy a cimentar, ¿no? Por ejemplo, voy a cimentar un edificio, pues tengo que tener bastante cuidado en qué proponer, ¿no? Por ejemplo, en la PETAR de nosotros, en Sullana, se propuso una metodología que es la columna de grava, ¿no? No sé si ustedes habrán trabajado con columna de grava. Tuve la gran oportunidad, y gracias a Dios, no digo así porque nos enseñaron eso, esa capacitación nos dieron creo que en 2016, 17. Bueno, yo tengo amigos también en Lima. Y cosa curiosa, estimado, pues a veces es bueno participar en estos cursos porque vas conociendo profesionales. Y me conocí con un profesional que no terminó la carrera,
carrera, que no es egresado de nuestra facultad, dice que se quedó en sexto ciclo, pero se fue a Lima y le dieron la oportunidad de trabajar en tecnología de los materiales, TDM. Y él se dedica a esto. Mire, que él se dedica a esto, a las columnas y grava. Pues yo le digo, ¿no? Que a pesar de que él no terminó su carrera, pero seguro ya conocía algo, se dedicaba mucho al área de la mecánica de suelo, y le dan este rubro, y él es el que cuando se hizo acá por la legua, camino en la legua se hizo también, se colocó columna de grava, él vino, ¿no? Y lo primero que hizo fue buscarme porque me dijo, ingeniero, te conoce, le puedo pedir de favor para que venga a supervisar. Hice eso. Mire, me sirvió eso de mucho, porque cuando trabajé en la PETAR, todo el área de la PETAR, columna de grava, todos los días supervisar eso. Pero es bueno trabajar eso. Por eso yo les digo, ¿no? Ahí si todo el perfil estratigráfico es potencialmente licuable, pues, ¿cuál es? Como le digo, depende de la estructura que se va a colocar, cimentar. Ya usted dirá, pues miren, ¿sabes qué? Hagamos esto. O también hay otra forma, ¿no? Hay micropilotes. Pero en los micropilotes estimados hay que tomar en cuenta la erosión, calcular el área de erosión. ¿Por qué? Porque a veces los micropilotes, como que sucedió en Paita, que habían propuesto micropilotes sobre el área de expansión. O sea, no calcularon el área de la expansión, no, nada de eso. Y colocaron ahí en el estrato arcilloso, que es una CH, colocaron los micropilotes y falló. Entonces, esa observación la hice, y estaba el obispo. Y le digo, señor obispo, no va a dar resultados porque parece mentira, quizá ustedes no han visto eso, pero el que habla así, cuando la arcilla es potencialmente expansiva, coge al pilote y lo levanta. Por eso es que en la Basílica de la Mercedes, pues la Virgen está abajo ya en Paita, no donde ha sido. ¿Por qué? Porque siempre existe ese agrietamiento, no solamente de las veredas, del piso, sino ya de la parte estructural. Miren lo que hace la arcilla. Eso le digo, tengan bastante cuidado. Y ese es el temor de los ingenieros de Lima. Es que ellos no tienen ese problema. No lo tienen y nosotros lo tenemos, lógico, lo estudiamos, ¿no? No sé si habré absuelto su consulta, estimado ingeniero. Sí, Y sí, como claro, le ingeniero. digo, cuando tengan alguna consulta con confianza, estoy para servirles, estoy al servicio de todo, porque Doctor, le digo, pues, ¿para qué doctor, una ocultar pregunta. Sí, Quisiera tomar la pregunta dígame, del ingeniero Pedro Camizán en el sentido de que si el estrato que está ya. más superior, donde él dice que es arcilla, digamos que no tiene el problema de sensibilidad, pero Ujú, sabemos que la arcilla no deja pasar el agua rápidamente. Entonces, él tiene un estrato, por ejemplo, ujú. de 3 metros de ancho y la arcilla es impermeable, no deja pasar el agua rápidamente y abajo está el estrato licuable. ¿Qué pasa si viene el sismo? ¿Va a poder salir el agua o está confinada? ¿Ahí hay algún problema? No. Yo por eso le dije, ¿no? Si usted pone el caso que la arcilla no es sensible, ¿no? Claro, no es Está sensible, dentro pero para que. también sabemos que la arcilla no deja que pase el agua rápidamente, no, No, ya, no, es impermeable impermeable, la claro. arcilla. Pero pues le digo, ahora, la profundidad, él dice que está a 0,6, el estrato arcilloso, ¿sí? Entonces, si ya está en 0,6 y continúa de 5 a 10, yo hago el análisis de licuable, lógico, va a ser licuable, pero son leves ya es leve. Pues entre 0 y 5 sí es catastrófico. O sea, yo Ah, lo que ok. veo era, oye, ¿cómo prevengo esto? Tienen que tomar ustedes en cuenta estos parámetros, por favor. De 0 a 5, si tengo el nivel freático entre 0 y 5, tengo que hacer un análisis sí o sí del potencial de licuación. Pero de 5 a 10 igual, pero ya es un poco más leve. Y de 10 a 15, de 5 a 10
de repente es un volteo como vimos en la figura. A ver, vamos a ver. Parece que aquí, ahí está. De 5 a 10, esto está entre 0 y 5. De 5 a 10, de repente existe esto, un volteo. Y de 10 a Allá en, 15, de repente existe un asentamiento, ¿sí? Esta o sea, figurita, eh, nos explicaron eso a nosotros, y miren cómo es, ¿no? A veces es importante los cursos, de verdad. ¿Quién ve la figura? Solamente ve la figura, pues, ¿no? Sí, o sea, pero igual falla, por eso Inge, o yo les sea, es digo, estimada, peligroso, porque en uno se cae, en claro, por otro eso se yo le inclina digo, mucho. sí, lógico, ¿Cuál es la figura la de falla 5 a siempre se 10? va a dar, La pero primera, la primera de fila 5 de a 5 10, a por 10, ejemplo, de 5 a 10 es esto, ya colapsó la estructura. ese es de 0 a 5. Ya usted no la va a levantar de 0 a 5. Y Ya. de 5 a 10 debe ser esto porque hay un volteo, Ah, ya. ¿no? Y de 10 a 15, de repente es esto, o por acá que hay un asentamiento. Que es permisible o no permisible, y depende del análisis que uno haga, pues, ¿no? Así es. O sea, miren, por eso les digo, esta figura, yo al menos la veía siempre. Mira, sí, está bien licuación. Es de la característica que dicen, esta es la licuación. Pero el análisis, gracias a Dios, lo hizo un doctor japonés y nos fue explicando, ¿no? Él mismo dijo, ¿y por qué cree que está así? ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué no todos se cayeron? Dijo, ¿no? Y tuvo razón, pues es una pregunta que todo el mundo, yo lo haría también, ¿no? Porque le puedo poner esto en la prueba. ¿Por qué no se cayeron todos? Sin haberle explicado el motivo, ya ustedes estaban desaprobados. Me supongo porque no se ha vivido. Bueno, casi pocos han tenido esta participación en la liquefacción. Y como le digo, tuve esa gran suerte y tengo esa suerte de conocer a estos amigos que a veces comparten conmigo información, ¿no? Y la verdad que, fíjense que hay un curso que recibí de 15 días, un mes, ahora ya también hacemos ya diseños de cimentaciones en suelos licuables. Por primera vez se dio ese curso y no lo dio Perú, por si acaso, Bolivia. O sea, Bolivia también está bastante avanzada en geotecnia, en obras viales también, Bolivia, ¿no? Siempre me invitan a Bolivia, la verdad que no voy porque a veces no quiero correr riesgo, ¿no? Por las situaciones que viven ahí, ¿no? Pero siempre me invitas como Colombia también, ¿no? Que me gustaría visitar Colombia, ir a la institución a la cual pertenezco, a la Sociedad Geotécnica de Colombia. Me gustaría ir visitar, aunque sea un curso para acordarme algún día de mi vida de que ahí estuve, ¿no? Pero es importante, estimados, que ustedes siempre participen en capacitaciones, en los cursos pues, que ustedes creen que tienen que ser especialistas. Estoy seguro que eso no van a gastar, van a invertir. Yo antes, con mi propio recurso, me iba a Lima. a- Yo le agradezco al doctor Alba, sinceramente, porque fue él el que lo conocí. Fui a un curso de capacitación de cimentaciones. Y la verdad yo no, digo, no sé cuánto costaba el curso. Y yo, doctor, no tengo eso. Me regreso mejor. No, me dijo. ¿Cuánto tiene usted? Y me daba vergüenza decirle porque todo Brajadá, ¿no? Que eso pues costó como $1,200. Creo, y le digo, me alcanzará para $400. No te preocupes, voy a hablar. Después me dijo, paga eso y te quedas al curso. Y todos los cursos que he tenido, gracias a él siempre, ¿no? No, gracias a él siempre me ha apoyado. Por eso, y le tengo muy aprecio y también él me aprecia mucho, ¿no? He trabajado con él el puente rojo que le llaman, hice la geofísica con él ahí. Hicimos bueno, casi el estudio del suelo, estudio de suelos para ese puente. Lógico que él ya pues, le dio la forma, el informe, todo, ¿no? Pero tuve esa gran suerte, de verdad, de trabajar con él, ¿no? Y siempre trabajo.
por ejemplo, la clínica la ANA, que le llaman, que antes era, no sé cómo se llamaba antes, frente hay una cochera. Hemos hecho 2 SPT porque van a ser 2 edificios de 5 pisos. Ya le quedó chico los locales a ANA, no sé cómo se llama. ¿Mm? Y ahí también hicimos SPT, lo apoyé porque él estaba en Lima, me llamó, me dijo, por favor, va mi personal, orienta, los guía, los tú conoces, ya hacer eso, ¿no? ¿Y para qué? Bien, ¿no? Cuando vino él ya estaba todo el trabajo, llevó la información. Lo bueno que él sí le gusta comer bastante chifa, ¿no? Lo primero que decimos, vamos al chifa, vamos. Por eso le digo que es bueno siempre conocer profesionales que te van a ayudar, te van a intercambiar ideas. Es bueno, estimados. Al menos a mí me ha dado muy buen resultado, ¿no? Bien, entonces ya creo son 10:30. Haremos un alto aquí para tomar desayuno. ¿Qué les parece? Sí, doctor. O ya tomaron desayuno. No, está bien. Sí. Ya pueden Está bien, preparar el doctor. desayuno. Está bien, doctor. Para que no los riñan, preparan el desayuno, tienen 15 minutos. En bandidos. Lo regañaron. Está bueno.